Las calles siempre decimos en nuestras aulas, la columna vertebral del desarrollo y el progreso de los pueblos es la educación. Pero educación justamente es que los gobiernos a veces de turno se olvidan de ello. Es por ello que es necesario organizarnos, ya no solamente en el marco regional, no solamente en el marco regionales, sino también en el marco internacionales, porque lo vemos en páginas completas en las noticias nacionales como van asesinando a nuestros hermanos de México. Van más de 10 maestros asesinados en la República de México. Vemos en Colombia cómo están también los despidos masivos. Vemos en Ecuador, por lo consiguiente, también los maltratos que sirven eso. Entonces, vemos en el Perú 14.800 maestros despedidos de los colegas interinos con o sin título. En estos momentos ni siquiera para el seguro social, para la atención médica lo tienen. Y ese mismo destino seguiríamos nosotros, los maestros titulares. Esas experiencias no solamente es el Perú, sino lo tenemos en Latinoamérica, producto definitivamente de causas del sistema económico neoliberal impuestos por países extranjeros. Bien, estimados hermanos, maestros, congresistas, en nombre del magisterio de la región Piura, contratados, desocupados y nombrados, aquí con sus secretarios generales, aquí presentes, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que el calor de Piura, este calor de amistad, lo recibimos con todo cariño, en nombre de estos colegas y este congreso que nos sirva definitivamente con el proceso, la ilustración que nos van a dar ustedes en estos momentos, que va a ser de importancia a esta juventud, a estos maestros a nivel de nuestra región Piura y a nivel nacional, que hay delegaciones que están presentes. Muchas gracias. Bienvenido, estimado congresista, estimados amigos, en estos momentos muy importantes de la vida magisterial. Muchas gracias. Regional de Piura, sino que esta vez participen maestros del Ecuador, participen congresistas, participen representantes del Colegio de Profesores. Porque la problemática de la educación no va en torno simplemente como responsabilidad del maestro, que eso es lo que han asumido las políticas educativas en el Perú, cada gobierno de las últimas décadas. La problemática del magisterio se ha acordado por el hilo más débil, que es el maestro, y nos han puesto contra la sociedad y diciendo que nosotros somos los únicos responsables, cuando los maestros desde hace años estamos asumiendo una doble responsabilidad. La responsabilidad de defender nuestros propios derechos pisoteados por esta política neoliberal de implementación a nivel de Latinoamérica, y por otro lado la responsabilidad de pedir una educación para todos los peruanos, para todos los jóvenes, para toda la niñez. Queremos que la educación primaria, la educación inicial, secundaria y por qué no decir universitaria se universalice. Pero sin embargo los gobiernos no han asumido su responsabilidad. ¿Qué gobierno ha dicho mi política educativa ha fracasado? Han tratado, compañeros, de evaluar a los maestros para seguir responsabilizándolos. Sin embargo, en estos últimos 5 años, donde muchos maestros han sido despedidos, pero ¿cuál es el adelanto, cuál es el progreso en la educación en el Perú? Hemos retrocedido. Entonces, compañeros, creemos que las propuestas tienen que nacer de los maestros, y para eso estamos nosotros ahora presentes acá, porque somos sindicatos propositivos, no somos un sindicato donde nos oponemos por oponernos, sino un sindicato donde creemos que la educación en el Perú es el pilar del desarrollo del país. Y creo que los gobiernos no lo ven desde ese punto de vista, pero los maestros tenemos esa responsabilidad. Los maestros en el Perú y Latinoamérica lamentablemente no vamos a ser reconocidos, porque la problemática, si hay un problema y un fracaso en la educación, el maestro es el responsable. Pero si hay un adelanto en la educación, van a decir gracias a los jóvenes y niños que se han esforzado. Nunca van a decir que es el esfuerzo del trabajo de los maestros, cuando nosotros sabemos que no es así, compañeros. Sabemos que el maestro, como le decía la maestra Narda, no termina nuestra labor en las aulas. Nuestra labor va más allá. Por eso que pedimos ahora que nos reconozcan una deuda que nos tienen a todos los maestros por años, que es el reconocimiento de preparación de clase. Porque los maestros llevamos la tarea a nuestra casa, ahí preparamos las sesiones de aprendizaje, preparamos los materiales para el siguiente día llegar a nuestras aulas.
¿Y qué gobierno ha dicho cuántos jóvenes y niños están en las calles? ¿Cuántos jóvenes y niños en la zona rural no pueden tener o tienen acceso a la escuela? Eso queremos que los gobiernos hoy en día asuman su responsabilidad. Gracias que ahora tenemos ya la representación del magisterio en el Congreso. Serán ellos los que lleven la voz de los maestros y serán ellos los que lleven los acuerdos de este Congreso el día de hoy. Entonces, compañeros, yo aseguro que este evento sea un evento importante, donde lleguemos a acuerdos importantes que nos lleven a iniciar la solución a la problemática de la educación en el Perú. Porque no estamos simplemente por un tema de aumento de sueldo, que sabemos que es el peor sueldo que recibimos, es el trabajador peor pagado en el país. Sin embargo, hay momentos que eso dejamos de lado, porque creemos que la educación de nuestros niños y jóvenes es lo más importante. Por lo tanto, compañeros, los felicito ya de su presencia acá en este evento, a todos los maestros de la región que están presentes, de Piura, de Cajamarca, de Lambayeque, y esperemos seguir así, compañeros. ¡Viva los maestros de Perú! Buenos días con todos, con todas. Mis primeras palabras para agradecer a Miguel Puescas, a quien lo conocemos de muchos años. Y creo que esa es la coherencia de las personas cuando creen en algo, cuando tienen fe en que ese algo algún día pueda tener los resultados. A él mi agradecimiento. Para nosotros, venir desde Arequipa, dejamos a un costado los avatares de los viajes, porque entendemos que este tipo de reuniones son los que en realidad tienen la legitimidad para discutir, para hablar, para dialogar, para consensuar, concertar lo que se tenga que hacer con la educación peruana. En esta última parte de nuestros años, estamos viendo cómo se considera la educación, pero sobre todo en el tema de quién la conduce. Conocemos nosotros un dicho popular que señala zapatero a tus zapatos. Y nosotros como orden profesional, ahora conduciendo nuestra orden después de haber recibido esta transmisión institucional del primer decano nacional, que fue el profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, luego el profesor Ángel Agustín Salazar Piscoya, que nos acompaña también el día de hoy en la mesa. Lo menos que podríamos hacer es ser coherentes, y esa coherencia significa nuestro absoluto y pleno desacuerdo con la presencia del señor Saavedra Chanduví en la conducción de la educación peruana. Y no solamente por su condición de no ser profesional en educación, sino por los antecedentes de una persona que en los últimos 9 años ha trabajado en el Banco Mundial. Y si algo pretenden los organismos internacionales económicos es disminuir el gasto fiscal. Y tiene 2 sectores específicos en los cuales apunta. Uno es el sector salud y el segundo es educación. Y las pruebas nos las han demostrado. Aquellos que no creían que la ley de reforma magisterial despide docentes, sí despide. La familia magisterial, tenemos 13.500 maestros en las calles, despedidos. Y hay mucha gente que todavía no reacciona y no se da cuenta. Y más del 95, yo diría que hasta el 99.9% de esos maestros han sido despedidos sin tener 65 años, que por lo menos es el requisito de la 19.990 para tener derecho a una pensión nada humana, porque la pensión mínima es de 415 nuevos soles y se necesitan 2 requisitos: 20 años de aportación, que gran parte de esos 13.000 maestros lo tenían, pero el segundo requisito era 65 años de edad. Como no tenías el segundo, hoy tienes menos de 415, ni siquiera lo tienes, porque los maestros que están siendo cesados, con el peor regalo que pueda tener un ser humano, porque muchos de ustedes seguramente, si hay un día que siempre esperan, es el día del onomástico, hoy los maestros que van a
cumplir 65 años, si hay un día que nunca esperan, es ese. Porque el regalo que da el Ministerio de Educación a través de sus instancias administrativas es la resolución del cese. Ese es tu regalo, por tu onomástico, por haber cumplido 65 años. Y acompañado a eso te dicen, chao, corre vete, ya no trabajas. Pareciera humor negro, parecía una película de terror, pero eso es lo que estamos pasando nosotros. Y nosotros como orden profesional no podíamos estar exentos y al margen de ver esta realidad. Razón suficiente para que este señor se vaya por todo el daño que le está haciendo a la educación. Y permito señalar algo que es necesario que conozcan y con lo cual termino esta primera intervención. Y no solamente decimos que se vayan, porque el Señor no es de educación, por dos motivos concretos. Porque hay que tener autoridad moral, hay que tener autoridad ética y práctica de valores para hacer las cosas. Ese señor que gasta millones de millones en publicidad es una persona inmoral y antiética, por dos razones. Primera, nos hablan de meritocracia, nos hablan de máximos grados académicos, nos hablan de demostración en evaluaciones toda la cualificación profesional. Pero para conocimiento de ustedes, lo primero que hizo el señor Saavedra en el año 2014, apenas ingresó al Ministerio de Educación, fue emitir una resolución ministerial. Y con esta resolución ministerial, el señor Saavedra eliminaba el requisito indispensable, sine qua non, de título profesional para asumir el cargo máximo en el Ministerio de Educación llamado Direcciones Nacionales. Director Nacional de Educación Básica Regular, Director Nacional de Educación Básica Alternativa, etcétera, etcétera. Ya no era requisito el título. Sin embargo, a nosotros, título. Y por no tener 13.000 afuera. 3 ejemplos. La primera directora nacional de Educación Superior Pedagógica, el área que tiene que ver con la formación de los docentes, una señorita apellidada Flores, bachiller en antropología. Segundo caso, director nacional de desarrollo docente, el área que está implementando la ley de reforma magisterial, el señor Jorge Arunategui, sin título, bachiller en antropología. ¿Y hoy saben quién es? Viceministro de Gestión Pedagógica, y no tiene título pedagógico. Y después nos van a echar la culpa de la situación educativa. Y tercero, cual cereza de la torta, los maestros hemos sido evaluados para recuperar lo que nos robaron, porque desde nuestro punto de vista se llama robo. Robo. Porque si a ti te deben de pagar el 100% de tu sueldo y te pagan el 70%, te están robando el 30%. Y eso es lo que nos hicieron desde el año 91 hasta el año 2012, ¿no? Era necesario matar el robo, liquidar la ley del profesorado, porque si no, eso era muy evidente. Entonces, nos han aplicado 2 evaluaciones para recuperar lo que nos robaron. Los directores han sido evaluados y retirados de la manera más perversa, ni siquiera respetando su propia. Y se ha dado el lujo la señora sin título de despedir 13.000 maestros hasta con título pedagógico. Dígame si eso es moral, dígame si eso es ético. Dígame si un médico, si un ingeniero, si un arquitecto, etcétera, si un profesional aceptaría que una persona sin título lo evalúe. Y eso es lo que nos han hecho a nosotros.
previamente con una campaña multimillonaria, ¿no?, de ponernos en contra a la población. Y finalizo señalando por qué tiene que irse este señor, no fuera del ministerio. Este señor debería estar en la cárcel. En la cárcel. La gran mayoría de ustedes conocemos en nuestra sociedad y en nuestra realidad hay personas con discapacidad. Y el magisterio tiene personas con discapacidad. Discapacidad auditiva, discapacidad visual, motora, etc. Esos maestros, esos profesionales en educación también han intentado recuperar su sueldo en los 2 concursos de escala magisterial. Han aprobado, han obtenido un puntaje y, como dice la ley 29.973, artículo 40.1, tienen derecho a una bonificación equivalente al 15% al puntaje mayor. Y cuando van a ver la directiva de estos 2 concursos de ascenso de escala magisterial, la ley 29.973 no estaba considerada. Y muchos maestros con los cuales estamos peleando están solicitando ese beneficio. Esa es una ley. Pero el señor Saavedra firmó las directivas y no había esta ley. ¿Qué significa eso? Eso significa violación de derechos humanos. Esa persona con esas características puede conducir la educación de nuestro país. A nosotros nos obligan en las aulas a enseñar derechos humanos como corresponde, y cuando la máxima autoridad ni siquiera respeta, razón por la cual nosotros nos seguimos ratificando que ese señor no solamente debe irse del ministerio. La próxima semana el Colegio de Profesores del Perú va a presentar la acusación constitucional contra este señor, porque ha violado una ley. Y ahí estamos seguros que vamos a tener tanto el apoyo de la congresista Carla Checker, ni qué decir del congresista maestro como nosotros, el profesor Curro, para que el señor Saavedra reciba el merecido que la ley preserva para quienes violan ley. Si el que viola ley va a la cárcel común y corriente, este señor violó ley, que se vaya a la cárcel también. Gracias. Muchas gracias al profesor Alex Antonio Paredes González, quien es el decano actual nacional del Colegio de Profesores. Muchas gracias. Compañero secretario general del Subdeftiura, compañeros secretarios generales de subdes provinciales, distritales y de bases, compañeras maestras, compañeros maestros, compañeros decanos del Colegio de Profesores, compañeros maestros representantes del vecino país Ecuador. Hace pocos meses yo he dejado las aulas. Yo soy de la región de Puno, de la provincia de Azángaro, en donde hemos marcado hechos históricos en cuanto a la lucha magisterial durante las huelgas del año 2003, 2007 y 2012. Pese a eso, encima no están las leyes. Compañeras y compañeros, ahora el pueblo peruano, más que todo me refiero a las autoridades regionales, entiende de que la educación está en crisis. Igual manera, el sector salud también está en las mismas condiciones. Está en crisis la educación porque
los gobiernos de turno se han olvidado sistemáticamente por diferentes razones, de que definitivamente el Estado, los gobiernos de turno quieren privatizar educación y salud. Por eso manifiestan de que para los maestros y para los trabajadores del sector salud, el escorpión no está en los pies, ya está en el cuello. Entonces, démonos cuenta de que no podemos permitir la privatización de estos dos sectores importantes. ¿Cómo es posible de que nuestra educación no mejora desde hace décadas? No hay resultados, pese a que se destina un presupuesto especial para los alumnos que rindan ese examen PISA. Se prepara especialmente a ellos y ni aún eso salimos en los últimos lugares de los concursos. Por eso, los estudiantes que se preparan especialmente para este examen, eso no refleja la real situación educativa. Pero sí, el actual ministro es bueno para agarrar o para recibir la bandera olímpica de los Juegos Panamericanos el año 2013. Y ahora está destinándose 1.200 millones de dólares para estos Juegos Panamericanos, que significa cerca de 4.000 millones de soles. Creo que agricultura, salud, educación, otros sectores, el presupuesto no iguala esa cantidad. ¿Qué va a pasar? Son casi 3 años que pasó, el señor Saavedra no ha movido una piedra. Ahora está esperando construir los escenarios deportivos para estos Juegos Panamericanos a través de asociación público-privada. Hacer convenios con los empresarios españoles y chilenos. Ahí se va a generar, como acaba de manifestar nuestro compañero Alex, se va a generar el gran robo al Estado peruano. Porque no va a pasar por el control de SNIP ni cosa por el estilo. Va a ser directamente. Y le queda 1 año. Y ni siquiera quiere refaccionar los escenarios deportivos que cuentan las universidades. Tampoco quiere descentralizar. Se va a llevarse el clima. Es otro aspecto. Ahora, hace poco, compañeras y compañeros, 209 millones de soles se han transferido del sector educación al sector salud. ¿Por qué? Porque ya estamos finalizando el año fiscal. El señor Saavedra no tiene capacidad de poder invertir tanto presupuesto. Hasta el momento no ha llegado al 50% de gasto presupuestal, ¿no?, de todo el presupuesto que se ha destinado al sector de educación. Entonces, por eso se está transfiriendo esa cantidad de soles, sacrificando a los estudiantes. Esos dineros serán destinados para los estudiantes de jornada escolar completa, ¿no?, para infraestructura, laboratorios, mobiliario escolar, para una serie de situaciones. Por eso nosotros el día del voto de confianza
Le hemos dicho al señor Saavedra de que conteste nuestras preguntas. ¿De qué manera político-educativa, ¿no?, está viendo estos problemas que estamos señalando? Y para terminar ya, prácticamente en todas las instituciones públicas la corrupción se ha generalizado, se ha institucionalizado, porque el problema también de la seguridad ciudadana son problemas muy graves a nivel nacional y no hay garantía. Ahora, muchos pueblos no cuentan con servicios básicos, no acceden al saneamiento y agua, porque desde el señor Saavedra que se vaya, que deje este cargo, tal como ha dicho el compañero Alex, que se vaya a la cárcel. Nosotros vamos a apoyar, ¿no?, la situación de la denuncia. Y es más, compañeros y compañeras, mantengamos la unidad, mantengamos la organización. Yo creo que solo así podemos lograr el objetivo que queremos, porque no podemos permitir ya más maltratos, no podemos permitir ya más abuso a los maestros, y al menos quienes venimos de la ley 24029. Posteriormente vamos a dar a conocer cómo está la situación. Muchísimas gracias, compañeros. De muchos años nos conocemos, compañeros dirigentes presentes en esta mesa, compañero decano del Colegio de Profesores, también el compañero Ángel Salazar, exdecano, luchadores. Creo que todos los que están aquí en la mesa tienen toda una trayectoria de lucha. Compañeros dirigentes de la hermana República de Ecuador, compañeros y compañeras presentes, jóvenes estudiantes. Creo que hoy día en Piura y en este escenario será un hecho muy importante, muy pocas veces vista a nivel nacional. El que estén los jóvenes estudiantes acá presentes, invitados por el gremio sindical. Los maestros también están presentes. Pero lo más importante para mí, observar rostros jóvenes que estén presentes. Seguramente preocupados por el problema de la educación del país. El problema referente a los maestros y sus reivindicaciones, ya lo plantearon acá casi todos. Estamos en ello. Desde donde estemos, vamos a colaborar y vamos a trabajar, porque nuestra condición de maestro y de dirigente no se deja. Lo que 33 años, o cerca de 40 años, hemos estado al lado del pueblo luchando, al lado de los maestros, porque ha sido nuestra lucha, de la noche a la mañana no se deja. Se continúa, porque el cargo donde estamos es pasajero. Este cargo es súper pasajero, y es un cargo político. En cualquier momento volvemos a nuestras aulas. Nuestra condición de maestro está en primer lugar. Y nuestra condición de maestro está en primer lugar porque nuestra tarea es la puerta de la nueva generación. Nuestra condición de maestro está en primer lugar porque debemos trabajar para la grandeza de este país, para que la educación sirva al desarrollo de la nación peruana. Nuestra condición de maestro está en primer lugar porque debemos asumir nuestra condición, como decía el gran maestro José Antonio Encinas, la de líder social. Nuestra condición de maestro está en primer lugar porque debemos estar al lado de nuestro pueblo, mirando las miserias, los maltratos por los que pasa. Ningún maestro puede cerrar los ojos frente, por ejemplo, en estos momentos, al problema de la corrupción de este país. Ningún maestro puede cerrar los ojos frente a las escuelas de jornada completa donde no hay almuerzo para los estudiantes. Ningún maestro puede cerrar los ojos cuando hoy día no se le da importancia a las universidades. Más aún, se da importancia al sector privado. Muy sutilmente
se privatiza y se encamina al camino de la privatización. ¿Acaso se da importancia a las universidades nacionales? No se le da importancia. Hace unos días atrás venimos de haber trabajado fuertemente con la Universidad Intercultural de la Amazonía, donde los compañeros estudiantes luchaban contra la corrupción, la intervención militar los encarcelaba. Frente a esa situación, desde el despacho del congresista, porque para eso se ha ido al Congreso, no se ha ido a sentarse ahí, sino como desde el despacho congresal, donde hay una minoría, porque la bancada del Frente Amplio es de 20 personajes, cómo esos despachos se conviertan en tribunas de lucha, cómo esos despachos deben convertirse en centros de denuncia, cómo esos despachos deben convertirse de los 20 congresistas en centros donde se abran las puertas para el reclamo de nuestro pueblo, de los estudiantes, de los maestros, de los campesinos, de los obreros, de todos. En ese sentido, compañeros,